a recordar todo lo que hemos hecho, nada más. Haz de cuenta que esto es una repetición de la práctica que hemos hecho pocas semanas atrás, o algunos meses atrás. Comenzamos con esta práctica, ahí dice primera práctica, pero esto corresponde ya a la tercera, ¿no? Porque con todos los cambios que ha habido, también ha habido un poco de movimientos en todo lo que es la presentación de las prácticas, así que, y que no ha dado ni siquiera tiempo para poder ordenarlo. Aunque no creo que eso sea lo primordial, lo esencial es lo que vamos a ver. Bien, ustedes van a hacer, o ya lo han hecho, lo que es el infarto miocárdico, ¿no? Entonces, esa es la primera lagna, infarto agudo, infarto reciente. Infarto agudo del miocardio, infarto reciente del miocardio. También sabemos nosotros que esta es una lesión que se va a dar por un bloqueo, ¿no?, vascular, ocasionado por diferentes causas. La más común es la arteriosclerosis, ¿no? Y ese bloqueo generalmente ocasionado en alguna de las coronarias o también de la circunfleja, lo que va a ocasionar, ¿no?, es un bloqueo, ocasionando pues una falta de irrigación, y esa falta de irrigación, ¿no?, lo que va a provocar una isquemia y posteriormente una necrosis. Muy bien. La causa de eso es variada, entonces generalmente puede ser una trombosis de la arteria coronaria, una arteriosclerosis de la coronaria o una ateromatosis, ¿no?, dependiendo del grado de ateromatosis, y eso es lo que va a provocar pues una falta de irrigación, ¿no? Pero no tan solo eso, sino también hay factores de riesgo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, de repente comemos demasiado carbohidrato, demasiado grasa, qué sé yo, y algunos de nosotros podemos tener placas ateromatosas, y si no nos cuidamos, eso sigue creciendo, ¿no? Esas placas se pueden engrosar, inclusive llegar a una arteriosclerosis también, ¿no? Y esto ya acá pues, puede ocasionar una disminución de la luz vascular, y eso es lo que va a ocasionar la isquemia. Pero esto no funciona solo, ¿no?, sino también hay factores de riesgo, y una serie de factores de riesgo, imagínense ustedes, que ocasionan toda esta infarto miocárdico. Y en primer lugar, como siempre, el tabaco. El tabaco siempre es uno de los factores de riesgo más altos, ¿no?, de infarto al miocárdico. También tenemos los niveles elevados de litio, ¿no? También, sobre todo el colesterol malo, ¿no?, el LDL, ¿no? Eso es lo que puede y van a aumentar la creación de las placas de ateromas en las paredes arteriales, ¿no? Eso es la hiperlipidemia, ¿no?, ocasionada. Hipertensión arterial como consecuencia mismo de estas lesiones, o como consecuencia también del endurecimiento de la pared vascular, y sobre todo en personas de edad, también entonces tenemos la hipertensión arterial. Asociadas a otros factores, diabetes mellitus, ¿no?, asociado a otros factores, consumo de grasa y vegetales, mucho carbohidrato, pocos antioxidantes, ¿no? Conclusión, puede ser esta formación de placas ateromatosas o esta hiperlipidemia que se puede ocasionar, ¿no? El consumo excesivo de alcohol también, el estrés psicosocial crónico, entonces eso es fundamental también en estos pacientes, ¿no?, que a veces que contienen uno de estos factores o alguna de estas causas, pero el estrés mismo es lo que puede ocasionar, ¿no?, este infarto miocárdico. En la edad, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Entonces mientras uno mayor tenga, a pesar de que el infarto miocárdico puede presentarse en cualquier edad, pero es con mayor frecuencia en lo de la avanzada donde vamos a presentar esta lesión. Esto generalmente, cuando vemos nosotros un infarto miocárdico, a veces puede ser un infarto pequeño o puede ser un infarto grande, ¿no? A veces un infarto pequeño, o a veces, alguna vez ustedes han escuchado, infarto masivo del miocardio, ¿no? El infarto masivo es un infarto rebote, un infarto y eso está en relación a qué? Está en relación a la altura donde se ha producido este bloqueo.
Y este es lo que, por ejemplo, y acá no lo menciona bien. Si está, usted tiene acá la coronaria, la circunfleja, si está en la parte más distal, si está en la parte distal, la oclusión, bueno, el riego que va a dar esto es menor. Y al dar menor, entonces pues, una pequeña área. Si está en la parte media, miren ustedes, entonces un área mayor. Y si está arriba, entonces el área es mucho más extensa. Eso equivale también, pues a veces, en algunas personas que tienen estos infartos, dicen, tengo un infarto, sí, pero la semana ya está bien, está tranquilo. Pero no sabe el grado de infarto que tiene y el tipo de infarto que tenía, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hace así. Sin embargo, hay otra persona igual, que han tenido un infarto, algunas con la justa han salido y otra que no sale de la primera del ataque, ¿no? Entonces, bien. Esto pues entonces, lo que me da lugar acá, a mí, estas lesiones a veces que algunas son más graves y otras son menos graves, es porque a veces nosotros clasificamos en algunos tipos de infarto, ¿no? A veces un infarto que puede provocar, no le hagan caso a esto, no le hagan caso a esto. Esto más que todo ya para que su teoría que fueron los tipos de infarto agudo, ¿no? Pero yo no voy a entrar a este tipo de infarto agudo. Vamos a entrar acá, miren ustedes a esto, ¿no? Los tipos de infarto. El infarto que puede ser un infarto transmural, ¿no? Cuando abarca toda la pared del corazón, ¿no? Todo el ventrículo izquierdo, toda la pared transmural, ¿no? Lo abarca desde la parte interna hasta la parte externa, todo este proceso. Y el infarto subendocárdico, ¿no? Que es solamente la parte interna, se dice que es el tercio interno solamente de la pared ventricular que está comprometida por esta zona de isquemia. Indudablemente que esto mucho está también en relación a la altura donde se ha producido el bloqueo de la coronaria, ¿no? Si está mucho más arriba o no está tan distante, sino está proximal, ¿no? A esto, entonces la lesión mucho mayor y también el compromiso mucho mayor. Muy bien, entonces esto es lo que nos origina el tipo de lesiones que tenemos, ¿no? Una lesión subendocárdica y una lesión transmural. Por supuestamente que esto es lo más peligroso, y la lesión transmural, eso es lo que puede traer a nosotros consecuencias. Esto pues, ¿qué cosas si se ha producido esto? Depende también muchas veces, el cuadro sintomatológico también es variable, ¿no? Depende del tipo de infarto, ¿no? Y depende también de la extensión del infarto. Ustedes han visto o de repente han escuchado, ¿no? En la cual se presenta un infarto a una persona, se refiere a un dolor precordial, y lo curioso es cuando ustedes vean que es un dolor precordial, que no calma, que no pasa, entonces no, eso está siendo un infarto, ¿no? Cuando un dolor precordial es persistente, eso está siendo un infarto, ¿no? Entonces, algunos de ellos pueden presentar el dolor precordial, pero no pasa más, se lo llevan a la emergencia, le toman sus estudios, le hacen sus estudios, y entonces descubren que sí está haciendo un infarto. Como también hay otras personas que hacen solamente, ¿qué cosas? Presionan así como se ve esa imagen, un dolor opresivo bastante fuerte y al quedó. No tuvo tiempo para nada. No tuvo tiempo para nada. Entonces, ni paquetas, porque queda ahí, se cayó. Entonces, eso depende de la extensión, del infarto, ¿no? Por eso es que a uno le llaman un infarto masivo. Otro puede ser un infarto leve, en la cual puede presentar cosas. Pero además de esto, después se caracteriza también por un dolor tipo opresivo, ¿no? Un dolor tipo opresivo que generalmente ustedes lo van a escuchar que es un dolor precordial, pero no tanto así, ¿no? Eso es cuando el infarto pues ya es un poco grande, tiene un dolor
Pero los infartos pequeños, los infartos que están haciendo ahí, pacientes, a veces están 1 hora o 2 horas ahí, que le duele, y ¿dónde comienza? En la boca del estómago muchas veces. Y luego se hace después, ya pasa a un infarto, una angina, y luego de ahí se proyecta hacia dónde, hacia el cuello, la parte lateral izquierda del cuello, hacia el hombro y hacia la parte interna del miembro superior izquierdo. Esas son las características histológicas, clínicas que se van a presentar en el infarto, ¿no? Entonces, en algunos puede presentar, ¿sí? Por eso es que en estos infartos leves, cuando comienzan a presentar estas lesiones, muchas veces está, no sé qué me ha caído mal, no sé qué tengo, no sé qué me pasa, pero me está doliendo, y después eso se traslada. Y se traslada y se vuelve un infarto anginoso, persistente, y eso es lo curioso. Cuando usted ve un dolor que no pasa, entonces, no, de frente al hospital. Entonces un dolor, y luego se proyecta, se irradia la parte del cuello izquierdo, el hombro y toda la parte interna del miembro superior izquierdo. Esas son las características. Pero ahí no queda todo. Este señor, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué cosa es lo que tiene? Usted lo ve. Ya tiene un dolor, además del dolor, ¿no? ¿Qué puede tener? ¿No? Entonces, aquí además del dolor, comienza un dolor y se pone un dolor pálido, ¿no? El dolor del dolor, se ve pálido. Entonces hay una palidez también. Y muchas veces hay una sudoración. ¿Por qué? La presión comienza a bajar, comienza a sudar. Una sudoración fría, una palidez y una dificultad respiratoria, que es lo que se va a manifestar. Entonces, bueno, entonces con eso ya tenemos todo el cuadro clínico que pueda verse en estos tipos de infartos. Y acá es lo que tenemos macroscópicamente, miren ustedes acá. Generalmente el infarto transmural no tan solo compromete la pared, sino también compromete todo el tabique interventricular. Esto es lo que hace mucho más grave la lesión, ¿no? Entonces, miren ustedes acá, esta es la coloración normal de la capa muscular. Entonces se ve un color medio rojizo, ¿no? Ustedes ven. Y sin embargo, cuando está en la zona de infarto, es una zona medio parduzca, ¿no? Una zona y eso es una zona más pálida, y eso es lo que... Y aquí ya podemos ver que está comprometiendo la parte interna del endocardio hasta el epicardio, ¿no? Del endocardio hasta el epicardio. Entonces es una lesión transmural, ¿no? Eso es lo que caracteriza. Sin embargo, cuando era, como hemos visto en el esquema, una parte en el tercio interno nada más, bueno, ya es un infarto subendocárdico. Muy bien, entonces esto es lo que vamos a ver. Macroscópicamente, entonces hay una cosa curiosa aquí. Si el paciente se murió, llega con este infarto, llega al hospital, listo, se murió, no se sabe de qué, no se sabe, hagan después la necropsia. Pero la necropsia, el patólogo no ve nada. O sea, dentro de las primeras 12 horas, no hay cambio macroscópico visible, ¿no?, de lo que ocurre en el corazón. Recién esto se hace visible a partir de las 18 horas. Ahora, la única manera de hacerlo esto, bueno, que lo lleven pues a microscopía electrónica. En microscopía electrónica sí va a haber unos cambios a nivel de los miocitos, ¿no? Y comienza con la desaparición primaria de todo lo que es las estrías, ¿no? Pero eso. Y la otra cosa, por eso se basa mucho en los electrocardiogramas. Ahí es donde nos va a dar prácticamente el diagnóstico de lo que ha sucedido. Bien, y entonces yo qué voy a ver dentro del punto de vista microscópico. Acá tenemos la parte muscular y este es tejido adiposo, entonces quiere decir que esta es la parte externa, ¿no? Lo que es todo lo que es el pericardio, el epicardio, todo eso es afuera, tejido adiposo, ¿no? Y esta es la parte muscular, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa es lo que veo yo? Acá no lo voy a buscar, ¿no?, porque el infarto comienza pues en la parte interna y ahí, salvo que sea un infarto transmural y que ya me comprometa toda esta lesión.
Lo primero que uno ve después de las 18 horas, porque en las primeras 12 horas o 14 horas no se ve macroscópicamente, no hay indicio de lesión. Entonces nosotros no lo vemos. Pero después de las 18 horas sí ya comienza a aparecer. ¿Y qué es lo que comienza a aparecer? Comienzan a aparecer los polimorfos nucleares. Entonces, hay un incremento y proliferación de polimorfos nucleares. Por otro lado, también, ¿qué cosa es lo que sucede acá? Le dije que en las primeras horas podía haber unos cambios que podían verse a nivel de microscopía electrónica. Y esos cambios son la pérdida de las estrías. Y eso es lo que comienza a manifestarse. Entonces, esa pérdida de las estrías, ¿qué cosa es lo que me va a dar? Un cambio de coloración de los miocitos. Entonces, los miocitos se comienzan a alisar y se comienzan a poner más rojitos. O sea, todo el área infartada, el tejido muscular se vuelve acidófilo o rojizo, ¿no? Entonces, eso es lo que se vuelve. Entonces, comienza a haber una mayor coloración y luego, ¿qué va a pasar? Estos músculos se comienzan a fragmentar. Entonces, una eosinofilia muscular y fragmentos se comienza a fragmentar. ¿Qué más? Antes de eso, ¿qué ha sucedido? Pérdida de las estrías. Hay pérdida de las estrías, se comienza a alisar las fibras musculares y se comienza a fragmentar. Y todo esto adquiere un color rojizo o un color acidofílico o ¿no? Un color acidofílico. Bien, todo esto aquí, esa degeneración muscular a qué me lleva? Me lleva a una necrosis. ¿Y cómo va a estar apoyada esta necrosis? Por la aparición de los polimorfos nucleares. Estos polimorfos nucleares entonces comienzan a proliferar y en gran cantidad. Tienen su pico de producción hasta el tercer día, 72 horas. Hasta ahí produce este tipo de polimorfos nucleares. Por supuestamente que cuando ellos se mueren, en su afán de tratar de fagocitar o tratar de combatir al daño ocasionado, pues esos también comienzan a morir, estos polimorfos nucleares. Y al morirse, ¿qué pasa? Todos los elementos, ¿no?, lisosomiales que tienen dentro de su citoplasma salen y también comienzan a destruir no tan solo los tejidos malos, sino también el tejido bueno. Comienza a destruir el miocito y comienza pues a formarse un tipo de necrosis, que es la necrosis coagulativa, ¿no? Eso es lo que comienza a formarse en este tipo de lesión. Ahí lo vemos entonces, miren ustedes cómo se ve la capa miocítica fragmentada, pequeña y acidófila. Y entre ellas gran cantidad de polimorfos nucleares, ¿no? Polimorfos nucleares o el infiltrado acidófilo. Todo esto que va a constituir la necrosis, una necrosis coagulativa. Vemos entonces otra vez la acidofilia, pérdida de las estrías, acidofilia, fragmentación, presencia de polimorfos nucleares y necrosis coagulativa. En todas esas palabras, en todo eso, lo que he dicho es prácticamente la descripción microscópica, que es lo que vamos a ver. Y bueno, entonces esto comienza entonces, mira la cantidad de polimorfos nucleares, ¿no?, una serie de elementos inflamatorios, ¿no? Entonces, esto de aquí, después que pasa, esto puede llegar inclusive a comprometer hasta el pericardio, ¿no? Y esa necrosis produce una pericarditis que vamos a ver posteriormente. Esto de aquí también puede ser, ablanda tanto y necrosa tanto el tejido de la pared que esto se puede romper. Entonces, también produce, y por esto se mueren muchas veces los pacientes, ¿no? Pacientes que llegan con esos de su casa y cuando llegan al hospital ya llegó cadáver. Entonces, a veces produce una serie de alteraciones, fibrilaciones, ¿no?, cardíacas y chao. Entonces, eso depende muchas veces del tipo y de la extensión del hueso. Como otros también que le dan un infarto y están a veces toda la mañana
y después dicen, sí, has hecho un preinfarto o has hecho un infarto leve. Sí, eso es entonces lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando describimos todo este tipo de lesiones. Miren este panorámico, bien, todo este es la parte externa, este es el endocardio, y miren acá hay una zona hemorrágica congestiva y toda esta zona de necrosis. Y acá igual, toda esta zona de necrosis, toda esta zona, y bastante amplio, porque la parte interna, miren cómo se ve, cómo sale todo este tipo de necrosis. Y miren acá, todo este fondo necrótico que se ve acá. Las fibras más rojitas y fragmentadas, ¿no? Todos están fragmentados, infiltrado inflamatorio crónico y todo este tipo de tejido necrótico, ¿no? Entonces son la necrosis, coágula y se produce en este tipo de infarto. Esto sigue así como le digo, cuando pasan, ya pasó los 3 días, y comienza ya a aparecer al 4.º día, ya comienza a aparecer, desde las 48 horas comienza a aparecer macrófagos, células plasmáticas, ¿no? Y también comienzan a aparecer los fibrocitos, la fibrosis, o sea, comienza el proceso regenerativo. Y este proceso regenerativo comienza, entonces estos polimorfos nucleares, todos estos polimorfos nucleares comienzan a disminuir. Pero este es un tejido muerto. Este tejido muerto, ese tejido ya no es sustituible por otra fibra muscular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto comienza pues a ser reemplazado por un tejido fibroso. Un tejido fibroso que no va a cumplir la funcionalidad de este corazón, ¿no? Entonces, y esto es lo que llega a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa?